Hoy no tienen clase a la tarde. No, no. Perfecto, gracias. Tienen en la... Tienen en el Moodle una pestañita que dice cronograma, ¿sí? Ahí, cualquier modificación, nosotros vamos actualizando ese archivo. Pero siempre que tengan alguna duda, ¿sí? Estemos fuera de clase, lo pueden consultar ahí porque tratamos de, en ese cronograma, poner bien qué fecha, qué clase tienen y demás, ¿sí? Para que lo puedan ir siguiendo sin problema. Entonces, siempre que les quede alguna duda, vayan a esa partecita del Moodle que dice cronograma y ahí van a poder ver, bueno, tal fecha, qué es lo que le toca, ¿sí? Así que hoy sí, no tienen clase práctica. Recién van a tener su primera clase práctica el martes próximo a las 16. Bueno, comenzamos. Bueno, en la clase de ayer terminamos de definir qué tipos de errores se cometen o podemos llegar a cometer en el laboratorio y explicamos qué involucra cada uno de estos errores. Entonces hablamos de errores crasos, que eran aquellos que son tan graves que tenemos que empezar de nuevo el experimento. Hablamos de errores sistemáticos, ¿sí? Que como efecto van a alejar los resultados que nosotros obtenemos del valor que vamos a considerar como ese valor verdadero. ¿Se acuerdan que también definimos lo que íbamos a considerar valor verdadero? Y también definimos errores aleatorios, que eran los que aumentan la dispersión en los resultados, ¿sí? Que dijimos, hacen que los resultados de repeticiones de un análisis sean diferentes. Eso que hace que yo siempre hago lo mismo, pero termino con un resultado muy similar, pero no igual. Entonces, eso se puede atribuir a los errores aleatorios, que dijimos siempre están presentes, no pueden eliminarse, sí los podemos minimizar. Entonces, ahora vamos a hablar de qué propiedades analíticas nosotros o se deben cumplir para que un resultado de un análisis sea de calidad, sea un resultado confiable. ¿Se acuerdan que hablamos de que es la información de química que obteníamos en los procedimientos analíticos? Nos iba a arrojar una información que iba a ser un resultado analítico y ese resultado tenía que ser confiable, hemos dicho, ¿sí? De calidad. Para que sea de calidad dijimos confiable. Bueno, hay dos propiedades analíticas correspondientes a los resultados que se deberían cumplir para que un resultado sea confiable. Una de ellas es la veracidad, que la vamos a definir como el grado de concordancia entre el valor medio, el promedio, de los resultados que nosotros obtenemos y el valor que nosotros aceptamos como valor verdadero, ¿sí? Por eso dice aceptado como valor de referencia, con el que nos vamos a comparar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿cuánto van a estar cercanos? ¿Cuánto van a concordar el valor que yo obtengo, ¿sí? Que generalmente se trabaja con la media de varias determinaciones, y el valor que yo considero verdadero o de referencia. Bueno, por supuesto que un cálculo de valor medio, creo que todos más o menos lo saben hacer, no tenemos inconveniente. Acá tenemos la fórmula, el promedio se calcula con la sumatoria de los distintos resultados dividido el número de determinaciones, ¿sí? Y podemos tener una aproximación a, bueno, cuánto es el error que estamos cometiendo, cuánto es esa veracidad, calculando lo que conocemos como error absoluto, que sería el valor absoluto entre el valor que nosotros obtenemos, promedio, ¿sí? El valor medio, la media, y el valor verdadero. Eso con respecto a la veracidad. Entonces, la veracidad es cuánto concuerdan el valor medio que yo obtengo en una serie de resultados y el valor que yo acepto como verdadero. Y por otro lado tenemos la precisión. La precisión la vamos a definir como el grado de concordancia entre los resultados que obtenemos, fíjense que dice aplicando repetitiva e independientemente el mismo método analítico a alícuotas de la misma muestra. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una muestra, que vamos a tomar una alícuota, una pequeña porción de esa muestra, y vamos a hacer todo el análisis, y vamos a obtener un resultado, ¿sí?
vamos a tomar otra alícuota de esa muestra, vamos a hacer todo el análisis de nuevo y vamos a obtener un resultado, ¿sí? Voy a tomar otra alícuota y así. Por eso dice repetitiva e independientemente. Es decir, voy a aplicar lo que nosotros llamamos réplicas, es decir, hice varias veces lo mismo y obtuve un resultado. Esas son réplicas de un análisis y de forma independiente porque siempre hice todo el procedimiento completo, ¿sí? No es que medí desde el final, hice varias medidas al final y listo, ¿sí? Siempre hice todo el procedimiento completo y obtuve un resultado. Por eso aclara que tiene que ser independiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el grado de concordancia entre esas réplicas? ¿Sí? Eso es lo que vamos a considerar con la precisión. Y uno de los parámetros que nos van a servir para caracterizar esa precisión es lo que se conoce como desviación estándar. Y la desviación estándar la vamos a definir como el grado de dispersión que hay entre esos resultados que yo obtuve de forma repetitiva e independientemente, ¿sí? ¿Y cómo se dispersan esos resultados? Alrededor del valor medio, ¿está? Ahora vamos a ver un ejemplo para ir aclarando un poco estos conceptos, ¿está? Entonces, una de las maneras de caracterizar la precisión es a través del cálculo de la desviación estándar, que nos indica cuánto se dispersan un conjunto de resultados que obtuve de forma repetitiva e independiente de alrededor del valor medio, ¿sí? Ahí les dice, tiene las mismas unidades que el resultado, es decir, si yo tengo un valor medio que tiene unidades de miligramos por litro, el desvío estándar va a tener unidades de miligramos por litro. Si yo tengo un valor medio que tiene unidades de molaridad, la desviación estándar va a tener unidades de molaridad, ¿sí? Tiene las mismas unidades que el resultado. ¿Y cómo se calcula? Bueno, ese desvío estándar se calcula como la raíz de la sumatoria de cada una de esas resultados que obtuve de forma repetitiva independientemente, menos el valor medio elevado al cuadrado sobre el número de determinaciones que hice menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver en un ejemplo numérico, a ver cómo bien calculamos esto. ¿Sí? Teniendo en cuenta la definición de veracidad y la definición de precisión, ¿qué les parece? ¿Qué propiedad analítica se va a ver afectada por qué tipo de error? Tenemos dos propiedades analíticas que dijimos que se tienen que cumplir para que el resultado sea confiable: veracidad y precisión, y ahí las definimos. Los errores, que también habíamos definido en la clase anterior, van a afectar a estas propiedades analíticas. Entonces, ¿qué error? Considerando que los errores crasos no los vamos a tener en cuenta porque se supone que empezamos de nuevo. ¿Qué errores que nosotros cometemos en el laboratorio, sistemático, aleatorio, va a afectar a la veracidad y qué error va a afectar a la precisión? Teniendo en cuenta las definiciones que estamos viendo ahí. Mientras ustedes piensan, yo a la veracidad, admito. Ahí vuelvo, esperen. No, ahí se ve, no vale. Ahí está. Sí, escucho. Sí, a la veracidad del aleatorio puede ser, y a la precisión el sistemático, Al revés, al revés. al revés, fíjense. A la veracidad es el grado de concordancia entre el valor medio y el valor que aceptamos como verdadero. Y cuando definimos errores sistemáticos, dijimos... Uy, me fui. Cuando definimos errores sistemáticos, dijimos que alejan los resultados obtenidos del valor considerado como verdadero o de referencia, ¿sí? El efecto que tienen es alejar el resultado que nosotros obtenemos del valor que consideramos como referencia. Por lo tanto, si la veracidad es el grado de concordancia entre el valor medio y el valor de referencia, los errores sistemáticos son los que van a afectar a la veracidad, porque alejan esos valores que nosotros obtenemos del valor que consideramos como verdadero. Entonces, afectan ese grado de concordancia entre los resultados. ¿Sí? ¿Se ve?
Sí, sí, profe. Bien, Sí, y sí. la precisión, dijimos, los errores aleatorios hacen que los resultados de repeticiones de un análisis difieran entre sí, afecta las repeticiones, ¿sí? Es decir, hace que haya más dispersión de resultados. Nosotros recién dijimos, ¿sí?, que justamente precisión es el grado de concordancia entre un grupo de resultados, ¿sí? Es decir, entre réplicas, vamos a llamarlo ya así, entre réplicas. Afecta el grado de concordancia entre réplicas. Por lo tanto, los errores aleatorios van a afectar a la precisión, ¿sí? Entonces, la veracidad se ve afectada por errores sistemáticos y la precisión se ve afectada por errores aleatorios, ¿sí? Algo que les quiero aclarar. La desviación estándar, como dijimos, es el grado de dispersión de ese conjunto de resultados. Por lo tanto, cuanto menor sea el valor de desviación estándar que nosotros calculamos, menor es el grado de dispersión y por lo tanto mayor precisión. ¿Está? Repito, cuanto menor es el valor de desviación estándar que nosotros obtenemos, menor va a ser la dispersión entre los resultados, ¿sí?, entre las réplicas, y por lo tanto mayor va a ser la precisión. ¿Está? Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo numérico. Por supuesto que acá lo vamos a hacer y si alguno lo quiere hacer después, al final de la clase, les voy a dejar un problemita para la próxima, para que charlemos la próxima clase, y van a tener que trabajarlo un poco a mano. La idea es que más o menos en estas cuentas sencillas ustedes aprendan a manejar tanto un cálculo de promedio, que ya lo tengo bien clara, como uno de desvío estándar, que creo lo estamos empezando a ver ahora. Pero después en la práctica les van a enseñar cómo hacer con la calcu para calcular los dos, ¿sí?, sin tener que hacer toda la cuenta, así que no se preocupen. Pero por ahora lo vamos a trabajar así, como para que veamos de dónde salen esos valores, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, vamos a hacer unos ejemplos de cálculo. El que tiene calculadora a mano y quiere ir haciéndolo, por supuesto que lo puede ir haciendo. Y fíjense, tenemos dos analistas, A y B, y tenemos un conjunto de resultados para cada uno de estos analistas, ¿sí? Entonces tenemos para el analista A este conjunto de resultados y para el analista B este otro conjunto de resultados. Si nosotros tenemos que calcular la molaridad promedio para el analista A, bueno, la cuenta es muy sencilla, sumamos los resultados de las 5 determinaciones que llevó a cabo este analista y las divido por el número de determinaciones, en este caso 5. Por lo tanto, el promedio de estas 5 determinaciones nos va a dar ese resultado, ¿sí? Ahora calculo el desvío estándar. Esta era la fórmula para calcular el desvío estándar, ¿sí? Dijimos la sumatoria de cada uno de los valores menos el valor promedio elevado al cuadrado sobre el número de determinaciones menos 1. Entonces, bueno, fíjense, acá abajo está parte de la cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, el primer valor es 0,1008 molar, 0,1008 molar. Bueno, entonces, 0,1008 molar menos el promedio, que es 0,1010, todo eso elevado al cuadrado, más el segundo valor es 0,1011. 0,1011 molar menos 0,1010 elevado al cuadrado, ¿sí? Más, ahora tendría que ir con 0,1009 menos 0,1010 elevado al cuadrado, más, así con cada uno de los resultados que obtuvo el analista A. Todo eso lo vamos a dividir por 5, que es el número de determinaciones que hizo, menos 1, y a ese resultado le aplicamos raíz, ¿sí? Raíz cuadrada. Esa es la forma de calcular el desvío estándar. El desvío estándar en este caso les va a dar ese valor, ¿sí? Bien. Si hacen lo mismo, los mismos cálculos con el analista B, van a obtener estos resultados, ¿sí? Entonces, ahora, observando estos resultados, ¿qué podemos decir de la veracidad de los resultados del analista A y del analista B? ¿Y qué podemos decir de la precisión de los resultados del analista A y del analista B?
que el analista A tiene mayor precisión que los resultados del analista B? ¿Y también tendrían mayor veracidad o no? Vamos por partes. El analista A tiene mayor precisión que el analista B. Excelente, es así. El valor de su desvío estándar es mucho menor que el del analista B. Eso quiere decir que los resultados del analista A tienen menos dispersión que los resultados del analista B, ¿sí? Y por lo tanto, los resultados que obtuvo el analista A podemos decir que son más precisos. Bien, vamos a la veracidad. Ahí no es así como dijeron. Fíjense, acuérdense que veracidad es el grado de concordancia entre el valor medio y el valor aceptado como referencia. Para que ustedes puedan decirme que alguno de los dos es veraz, yo les tengo que dar, o alguien les tiene que dar, un valor de referencia, ¿sí? Entonces ustedes me tienen que decir, pero para la veracidad no puedo saber porque no sé cuál es el valor de referencia, ¿sí? Necesitan un valor de referencia para poder comparar, ¿está? Entonces, ahora yo les doy el valor de referencia. Y supónganse que yo les digo que el valor de referencia es 0,1000 molar. Entonces, teniendo en cuenta que el valor de referencia, el valor que aceptamos como verdadero, es 0,1000 molar, ¿cuál de los dos obtuvo un resultado más veraz? El analista B. Perfecto, el analista B, ¿sí? Bien, recuerden siempre eso, que ustedes para poder hablar de veracidad, es decir, comparar, siempre tienen que tener un valor que tomen como de referencia o verdadero, ¿sí? A veces es un valor que ya está establecido, a veces es un valor que obtenemos de la legislación, a veces es un valor que se obtuvo de muchas veces que se hizo la misma determinación en distintas, por ejemplo, no sé, supónganse, no sé, es un cloruros, venimos con el ejemplo de cloruros en agua de la Rosona Posta. Bueno, supónganse que es un valor que se obtuvo de la concentración de cloruros de varios años, un valor estacional y demás y demás. Entonces, ese es el que aceptamos como valor verdadero o valor de referencia, ¿está? Pero siempre tengo que tener ese valor de referencia para poder comparar. En cambio, para el desvío estándar, para la precisión, no para el desvío estándar, no hace falta, ¿sí? Porque compara las réplicas entre sí, ¿sí? Ahí compara las réplicas entre sí, no con el valor de referencia, ¿sí? Bien, bueno, excelente. Entonces, para resumir un poquito, errores aleatorios, qué causas, qué signos, a qué afectan, tenemos este cuadro, ¿sí? Entonces, recordamos, los errores aleatorios, las causas son fortuitas, al azar, ¿sí? Signo variable, dijimos que el signo puede ser tanto positivo como negativo. Podemos tener errores por exceso o errores por defecto. La magnitud, es decir... Profe, Sí. Perdón que te interrumpa, ¿podría volver a la anterior para anotar los resultados? Sí, por supuesto. Profe, ya que estamos, te pregunto una duda que me quedó de esto. Por supuesto. ¿Por qué podemos determinar la precisión y no, o sea, sin un valor de referencia? Porque la precisión es el grado de concordancia entre las réplicas, ¿sí? Si yo hablo de réplicas, ¿quedó claro el concepto? Sí, o sea, sería la cercanía que hay entre las muestras que tuvo. Entre los resultados, ¿sí? Que obtuvo, ¿sí? Cuando aplicó el mismo método de forma repetitiva e independiente, digamos, ¿sí? O sea, serían como todas alícuotas de la misma muestra, digamos. Claro. Para obtener, por ejemplo, vamos al analista B. El analista B, para obtener estos resultados, ¿qué hizo? Bueno, tomó una alícuota de la muestra, aplicó un determinado método analítico y obtuvo este primer resultado, ¿sí? Tomó otra alícuota de la muestra, aplicó todo el mismo método analítico y obtuvo este otro resultado. Y así con todos. Es decir, cada vez que obtuvo un resultado, tomó una alícuota de la muestra y llevó a cabo todo ese método analítico para llegar a ese resultado, ¿sí? Entonces, eso es aplicar de forma repetitiva e independiente. Entonces, Profe, a estas entre sí las vamos a llamar réplicas. Sí. ¿va a subir el power?
No, el Perfecto. PowerPoint no. Subo la grabación con todo. Ah, listo, listo. ¿Sí? Y entonces, estas son las réplicas. Lo que comparamos cuando calculamos la desviación estándar es el grado de concordancia entre estas réplicas. ¿Sí? Entonces, Claro, o sea, sin tener un valor de referencia, digamos. claro, Que es no entre hace ellas falta. En dos. realidad, lo que dice la definición es que es el grado de concordancia entre las réplicas con respecto al valor medio. ¿Sí? ¿Cuánto se dispersa el valor medio? Mirá, vamos acá. ¿Sí? Y ese grado de concordancia entre el grupo de resultados obtenidos al aplicar repetitiva independientemente el mismo método analítico, y si nosotros calculamos el desvío estándar, que es un parámetro que nos va a caracterizar esta precisión, es el grado de dispersión de los resultados alrededor del valor medio. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Este resultado que yo obtengo se considera el grado de dispersión alrededor de ese valor medio. Y por eso les dije, cuando el valor de desvío estándar es más pequeño, menos ese grado de dispersión alrededor de ese valor medio, ¿qué quiere decir? Que hay mayor grado de concordancia entre las réplicas. ¿Sí? En cambio acá, ¿sí? Igual el valor es muy chiquito, pero la dispersión de los resultados alrededor del valor medio es mayor, eso es lo que me está diciendo, y eso implica que el grado de concordancia entre las distintas réplicas es menor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces nosotros Sí, no muchas necesitamos gracias. el valor verdadero para poder hablar de eso. Lo que necesitamos es tener las réplicas, calcular el desvío estándar y hacer la relación. Pero en cambio, para la veracidad, como la veracidad es justamente el grado de concordancia entre el valor medio y el valor verdadero, necesito saber cuál es ese valor verdadero. Si no, no puedo estar hablando de veracidad, ¿sí? No sé si quedó un poquito más claro. Sí, ahora sí quedó más claro. Gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vuelvo a este cuadro. Y decíamos que los errores aleatorios tienen causas al azar o fortuitas, ¿sí? Signo variable, dijimos positivos o negativos. La magnitud relativa es pequeña, es decir, el valor de ese error es pequeño y van a afectar a la precisión. Los errores sistemáticos tienen causas definidas, es decir, yo conozco la causa, ¿se acuerdan? Los podemos eliminar. Tienen un signo único, va a ser o por exceso o por defecto, van a ser positivos o negativos, ¿sí? Nunca voy a tener positivos y negativos, ¿está? La magnitud de esos errores sistemáticos también es pequeña, ¿sí? Y van a afectar a la veracidad. Y por supuesto que los crasos son similares a los sistemáticos, solamente que la magnitud del error es grande, ¿sí? Y también afectan a la veracidad, ¿sí? Entonces, en este cuadro resumimos un poco estos conceptos que vimos hasta el momento, ¿sí? Bueno, vamos a seguir practicando, ¿sí? Pero vamos a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de exactitud. Y ahora, la exactitud de un resultado, ¿sí? Es el grado de concordancia entre un resultado y el valor de referencia aceptado. Hasta ahí parecería que es lo mismo que veracidad. Sin embargo, dice la definición, implica una combinación de componentes aleatorios y un error sistemático común. ¿Sí? Entonces, fíjense que involucra los dos tipos de errores. Por lo tanto, para que un resultado sea exacto, tiene que ser veraz y preciso a la vez. Entonces, yo voy a hablar de un resultado exacto cuando el resultado sea veraz y cuando el resultado sea preciso a la vez. Si no, no hablo de un resultado exacto, ¿sí? Se tienen que dar las dos cosas. Tiene que ser veraz y preciso, ¿sí? Por eso yo les puse acá. Exactitud igual a veracidad más precisión. Entonces, dicho esto, tenemos un ejemplo. Vamos a ir trabajando con este ejemplo. Y tenemos distintos analistas, A, B, C y D. Los puntitos, estos serían los resultados que obtuvo cada analista. No vemos los números, lo vemos como puntitos. Este sería el valor medio de estos resultados, ¿sí?
que sería este X medio de A, X medio de B, X medio de C y X medio de D. Y la línea punteada sería el valor que se considera como verdadero. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Sí. Perfecto. Y Profe, ¿lo entonces, puedes explicar un cachito de nuevo, por favor? No, profe, ¿lo puedes explicar de vuelta? sí, por supuesto. Entonces, cada una de estas líneas rectas, ¿sí? Representa un analista. A, B, C y D. Cada uno de los puntitos representa un resultado que obtuvo ese analista, ¿sí? Estos serían, cada uno de estos puntitos son los resultados que obtuvo A, ¿sí? Supónganse que en una línea numérica, no tiene escala, pero sería algo así. Estos que están acá son los resultados que obtuvo B. Estos puntitos que están acá son los resultados que obtuvo C. Y estos puntitos que están acá son los resultados que obtuvo D. Si nosotros hiciéramos el promedio de cada uno de estos puntitos, ¿sí? De los valores de estos puntitos de A, el promedio le daría acá, donde está indicada la flecha, ¿sí? El promedio de XB daría acá, el promedio de C daría acá, y el promedio de D acá, ¿sí? Y la línea de puntitos implica el valor que vamos a considerar como verdadero. Entonces, este acá sería el valor que consideramos como verdadero, acá, acá y acá. ¿Sí? Ahí está. Sí, profe, gracias. Bien. Una pregunta, Entonces, profe. ¿Son ¿cómo? diferentes analistas? Son diferentes analistas. Y cada B, uno es la muestra. ¿cómo? Ya entendí. Que después cada puntito es como una vez que repite el experimento. Exactamente, exactamente. Gracias. Son distintos analistas con la misma muestra y cada uno de esos puntitos es las veces que repite el experimento y el resultado que obtiene. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, vamos a ver qué errores cometió cada uno de esos analistas, errores aleatorios y sistemáticos, esto que yo puse acá, y por lo tanto, en función de eso, vamos a decir si los resultados que obtuvieron fueron veraces, precisos, y si alguno fue exacto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo, así vamos viendo cómo lo razonamos. Vamos al analista A. ¿Sí? ¿Cometió errores aleatorios? ¿Cometió errores sistemáticos? ¿Qué les parece? Recuerden. Los dos. Aleatorios, ¿no? ¿Cometió errores aleatorios? Sí, y sistemáticos. Sí, cometió errores aleatorios. Los dos. Recuerden que los errores aleatorios siempre están presentes. ¿Sí? Entonces, siempre va a haber errores aleatorios. Ahora vamos a decir, ¿cometió errores aleatorios altos o bajos? Vamos a decir. Altos. Altos. Altos, sí. ¿Por qué? Porque fíjense cómo están dispersos sus resultados. ¿Sí? Entonces, vemos en esta línea que los puntitos que estamos viendo están muy, muy alejados unos de otros. ¿Sí? Eso implica que la dispersión entre sus resultados va a ser más elevada, por lo tanto, la magnitud de su error aleatorio es mayor. ¿Sí? Es alta, vamos a decir. ¿Sí? Y con respecto al error sistemático, ¿cometió errores sistemáticos? Sí, profe. Sí. Sí, ¿por qué? El error sistemático aleja el resultado obtenido del valor que se considera como verdadero. Por lo tanto, fíjense, acá tengo el promedio de A y acá tengo el valor verdadero. ¿Cometió errores sistemáticos? Sí, cometió errores sistemáticos. ¿Sí? Su promedio, valor medio obtenido, está alejado del valor que se considera como verdadero. ¿Sí? Entonces, el analista A cometió errores aleatorios, ¿sí? Con una gran dispersión en sus resultados y cometió errores sistemáticos. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la veracidad y la precisión de los resultados del analista A?
Que no son ni veraces ni precisos. Perfecto. No tuvo resultado ni veraz ni preciso. ¿Sí? Excelente. Vamos al B. Mismo razonamiento. ¿Cometió errores aleatorios? ¿Cometió errores sistemáticos? Sistemáticos. Cometió errores sistemáticos. Tiene el valor promedio, el medio alejado, ¿sí?, del valor que se considera como verdadero. Entonces, cometió errores sistemáticos. ¿Y aleatorios? También. No, Bien, bajos. bajos, podemos decir, ¿sí? Si lo comparamos con el A, vemos que la dispersión de sus resultados es muy poca. Están prácticamente todos los resultados, fíjense acá, gráficamente se ve mucho mejor. Todos los resultados están dispersos, muy poco alrededor del valor medio. Sin embargo, fíjense cómo están dispersos los resultados de la alrededor del valor medio, ¿sí? La dispersión es mucho mayor que en el caso de B. Pero errores aleatorios siempre hay, siempre están presentes. Entonces, cometió errores aleatorios más bajos que la A, podemos decir, pero cometió errores sistemáticos. ¿Qué podemos decir acerca de la veracidad y la precisión? Que es preciso, pero no veraz. Excelente. Tiene resultados precisos, pero no veraces. ¿Sí? Yo puedo obtener un resultado preciso porque obtuve muy poca dispersión en mis resultados, pero el promedio de mis resultados, ¿sí?, el valor medio, estará alejado de lo que se considera como valor verdadero. Entonces no es veraz. ¿Sí? Vamos al C. Lo mismo. ¿Qué podemos decir acerca de los errores Bien. aleatorios? Que son altos. Bien, que tiene errores aleatorios altos. Vemos gran dispersión entre sus resultados. ¿Sí? ¿Y qué podemos decir de los errores sistemáticos? Errores sistemáticos medio bajos, ¿no? Incluso acá podemos decir que no cometió. ¿Por qué? Porque el valor medio coincide exactamente, ¿sí?, con el valor que se considera como verdadero. Por lo tanto, errores sistemáticos no cometió. ¿Sí? O son tan bajos que no afectan el grado de concordancia entre el valor medio y el valor que se considera como verdadero. ¿Sí? O no cometió o son tan bajos que no está afectando al resultado. ¿Está? Entonces, ¿qué podemos decir de la veracidad y la precisión de los resultados del analista C? Que no es preciso, No es pero preciso, que es veraz. Es veraz. Exactamente. No es preciso, pero es veraz. ¿Sí? ¿Hasta ahora tenemos algún analista que haya obtenido resultados exactos? No. No. No, ni Ni A, ni B, ni C cumplió con la condición de que sus resultados sean veraces y precisos a la vez. ¿Sí? Entonces vamos al D. ¿Qué podemos decir del D con respecto a los errores aleatorios y sistemáticos? que tuvo Que son bajo prácticamente errores. nulos. Claro, Los errores Y- sistemáticos. claro, pero son bajos los errores aleatorios. Y son bajos los errores aleatorios. Muy bien. Errores aleatorios siempre hay. Y entonces, son bajos los errores aleatorios comete. Vemos que el grado de dispersión de los resultados alrededor del valor medio es muy bajo. Sin embargo, vemos que coincide, ¿sí?, el promedio con el valor que se considera como referencia. Entonces, lo mismo que el anterior, podemos decir o que no cometió errores sistemáticos o que son tan bajos que no están afectando el resultado. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué podemos decir de los resultados del analista D? Con respecto a la veracidad. Que si tienen exactitud, Preciso y veraz. Es que preciso son y veraz. Preciso y veraz. Exacto. Exacto, otra vez. Exacto. Es preciso, los resultados que obtuvo son precisos y son veraces, y por lo tanto podemos decir que obtuvo resultados exactos. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos? ¿Conceptos? Sí, profe. Bien, Sí. excelente.
Bueno, entonces vamos a hablar ahora un poco de las propiedades analíticas. Bueno, vamos a ver cuáles son, algunas ya las estuvimos definiendo. Y primero que tenemos que decir es que las propiedades analíticas van a estar relacionadas con la calidad analítica. Y la vamos a dividir en 3 grupos. Las propiedades analíticas supremas, las propiedades analíticas básicas y las propiedades analíticas complementarias. Fíjense que otra vez ordenamos de forma jerárquica. Por encima de las básicas y las complementarias están las supremas, luego siguen las básicas y luego las complementarias. Dentro de las propiedades analíticas supremas tenemos la exactitud y la representatividad. Y están directamente relacionadas con la calidad de los resultados obtenidos, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese gráfico de calidad que vimos ayer? Dijimos que teníamos una calidad externa y una calidad analítica. Bueno, en este caso, las propiedades analíticas supremas están directamente relacionadas con la calidad de los resultados analíticos. Exactitud lo acabamos de definir y representatividad un poco estuvimos hablando ya, que tiene que ver con eso de ese grado de coherencia que va a haber entre el resultado que yo obtengo y la muestra, ¿sí? Cómo concuerda, ¿sí? El resultado que obtengo y la muestra. Es decir, ayer con el ejemplo del arroyo en la posta hablamos un poquito de que cuando voy a tomar una muestra me tengo que asegurar que esa muestra sea representativa. ¿Y qué quiere decir eso? Que el resultado que yo voy a obtener en el laboratorio realmente refleje, ¿sí?, lo que tengo en la muestra real. Por eso esa representatividad nos garantiza esa concordancia entre el resultado que yo obtengo y la muestra, ¿sí? Las propiedades analíticas supremas están soportadas por las propiedades analíticas básicas. ¿Cuáles son? Bueno, la exactitud está soportada por la precisión, la sensibilidad y la selectividad. La precisión ya la definimos. ¿Qué significa? Vamos a definir ahora sensibilidad y selectividad. La sensibilidad es una propiedad analítica que está asociada a un método analítico. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hablar de que un método analítico es sensible o no es sensible. Yo no estoy hablando de un resultado, ¿sí? Como estábamos hablando hasta ahora. Hablamos de la veracidad de un resultado, de la precisión de un resultado, de la exactitud de un resultado. La sensibilidad, cuando hablo de sensibilidad, lo asocio a un método analítico. Y entonces yo digo que el método es sensible, ¿sí? ¿Y qué es la sensibilidad? Bueno, entonces ahí tienen la definición. Es la capacidad del método analítico para poder discriminar entre concentraciones que estén muy próximas entre sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero determinar la concentración de iones cloruro y resulta que me da un valor de 500 ppm. Y analizo otra muestra y obtengo un resultado que dice 502 ppm, ¿sí? Entonces, con un método. Y luego aplico otro método, voy a otro método. Y analizo la primera muestra y el método me da 500 ppm, pero analizo la segunda muestra y el método otra vez me da 500 ppm, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el segundo método no fue capaz de diferenciar entre 500 y 502 ppm, ¿sí? Entonces, esa capacidad del método de discriminar entre concentraciones muy cercanas de analito es lo que le atribuimos cuando decimos, bueno, este método es sensible, porque es capaz de determinar concentraciones o discriminar entre concentraciones muy próximas de analito. Se da sobre todo cuando queremos determinar concentraciones nivel traza, ¿sí?, en unidades de ppm o ppb, ¿sí? Entonces, bueno, necesitamos métodos sensibles que puedan discriminar entre concentraciones pequeñas muy cercanas. Bueno, si el método logra hacer eso, decimos que el método es sensible. Otra forma de decir que el método es sensible es la capacidad del método para poder detectar o determinar pequeñas concentraciones de analito en la muestra, ¿sí? También le atribuimos el término sensible al método. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que yo apliqué un método y fui capaz de determinar un ppm
de diclofenac en una muestra de agua. Bien. Pero apliqué otro método y fui capaz de determinar un ppb de diclofenac en el agua. ¿Sí? Entonces, claramente el segundo método es más sensible que el primer método. Es capaz de determinar una pequeña concentración de analito en la muestra. ¿Está? Siempre, y en general, cuando uno aplica la sensibilidad, en este caso, para decir un método es más sensible, cuando comparo por concentraciones y lo que llamamos límite de detección, bueno, decimos que un método es más sensible siempre comparado con otro, ¿verdad? Sí, alguien me iba a preguntar algo. Una pregunta, profesora. Cuando dijo el primer ejemplo de 500 ppm y 502, sí, esos datos ya estaban dados, porque, digo, en una muestra, ¿cómo saber que hay esa diferencia de no, ppm? tenemos que aplicar el método analítico que nosotros elegimos para llevar a cabo esa determinación y obtener el resultado. Claro, y ahí se obtienen esas dos diferencias Claro, de ppm. sí, es un ejemplo para que ustedes puedan ver que es, bueno, qué resultado obtengo con un método, qué resultado obtengo con el otro método, ¿sí? Y ver si el método en sí es capaz de discriminar concentraciones muy cercanas de analito, ¿sí? Eso es lo que hace el método sensible, ¿sí? Cuando tenemos concentraciones muy cercanas entre sí, bueno, ahí depende del método analítico que apliquemos, algunos métodos nos van a poder permitir discriminar entre esas concentraciones y algunos no. Entonces, si los tengo que comparar, bueno, el método que me permite discriminar entre concentraciones muy cercanas de analito es más sensible que el otro, ¿sí? Eso les quise ejemplificar. No sé si se entendió. Sí, sí. ¿Sí? Profe, entonces Bien. podemos decir que, por ejemplo, una balanza digital es más sensible que una balanza que no lo sea, por ejemplo. No. ¿Por qué no? Porque la sensibilidad está aplicada al método que vos estás aplicando para obtener el resultado. ¿Sí? Entonces, yo no le puedo atribuir la sensibilidad a la balanza. Le puedo atribuir la sensibilidad a todo lo que yo hice para pesar en esta balanza, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Es muy, vamos a decir, finita la diferencia, ¿sí? Pero lo importante es que usted sepa, bueno, ¿cuál es? No es la balanza en sí, ¿sí? Sino es que yo con esta balanza, ¿sí? Hice una medida de masa, ¿sí? Y obtuve un resultado, y con esta otra balanza hice otra medida de masa y obtuve este otro resultado. Entonces puedo decir que el método que usa esta balanza es más sensible que el método que usa esta otra balanza. ¿Está? Lo que uno tiende a hacer es decir, esta es más sensible que esta, por la balanza, pero en realidad lo que es sensible es el método, ¿sí? Por eso les aclaro que es una propiedad analítica asociada al método analítico. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. O sea, profe, mientras más cercanos sean los resultados, más sensible va a ser, ¿no? En realidad no es mientras más cercano sea, mientras pueda discriminar entre resultados más cercanos, el método que yo aplico, más sensible va a ser. ¿Sí? Si este método es capaz de discriminar entre concentraciones muy cercanas de analito, más sensible va a ser. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Sí, sí, sí. Gracias. Bien. Y también, sí, podemos determinar concentraciones muy bajas, y por eso es para la capacidad para poder detectar o determinar pequeñas concentraciones, dice la definición. Eso también le atribuimos la palabra sensibilidad, ¿sí? También hablamos de sensibilidad del método en ese caso. ¿Está? Bien. Vamos ahora con la selectividad. ¿Cómo definimos selectividad? También es una propiedad analítica asociada a un método analítico, es decir, yo digo que un método es selectivo. ¿Está? Y lo vamos a definir como la capacidad del método analítico para originar resultados que van a depender de forma exclusiva del analito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a aplicar un método analítico
y ese método analítico me va a dar un resultado, ¿sí? Que depende de ese analito, de forma exclusiva. Si yo tengo una muestra que tiene varias especies químicas y yo aplico un método y el método da resultados, no importa si yo quiero determinar cloruros, pero también me da resultados si la muestra tiene sulfatos, y también me da resultados si la muestra tiene nitratos, para decir algo, entonces ese método no es selectivo, porque no me da no obtengo un resultado solamente si la muestra tiene cloruros. Obtengo resultados si la muestra tiene cloruro, pero si tiene sulfato también obtengo, pero si tiene nitratos también obtengo, ¿sí? Entonces, no puedo decir que ese método es selectivo. Ahora, si yo aplico un método, la muestra tiene nitratos, sulfato y cloruros, y si yo aplico el método que quiero determinar cloruros y el resultado responde solamente a los cloruros, entonces puedo decir que ese método es selectivo. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Yo no lo entendí muy bien, profe. ¿Lo Bien. podrías volver a explicar? Por supuesto. Supongamos que nosotros tenemos una muestra y la muestra tiene varias especies, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a decir, bueno, vamos a hacer el mismo ejemplo, un poco más extenso. Tengo una muestra de agua que tiene nitratos, sulfatos, cloruros, ¿sí? Yo voy a aplicar un método analítico y ese método analítico es para determinar cloruros. Entonces, tomo la muestra, ¿sí? Aplico el método analítico y la muestra me da un resultado. Yo ese resultado, como el método es para determinar cloruros, lo atribuyo a la concentración de cloruros en esa muestra. Pero resulta que después voy a aplicar el mismo método analítico a una muestra que tiene nitratos, sulfatos, pero no tiene cloruros. Yo no sé que no tiene cloruros. Aplico el método analítico y otra vez me da un resultado. Y yo atribuyo ese resultado a los cloruros, porque es lo que yo quiero determinar. Sin embargo, esa muestra no tenía cloruros. Quiere decir que el método respondió a alguna de las otras especies que estaban presentes en esa muestra. No solo responde a cloruros. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea que un método es más selectivo mientras menos especies puede identificar, por así decirlo, en este ejemplo. Con el mismo método. ¿Sí? Esas especies que nosotros tenemos y que pueden responder al mismo método analítico, como responde el cloruro, que es lo que a mí me interesa determinar, se llaman interferentes, ¿sí? Y afectan la selectividad. ¿Por qué? Porque tienen una respuesta, es decir, van a comportarse de la misma manera que mi analito. Por lo tanto, me van a dar un resultado. Ese resultado que yo atribuyo solo a mi analito, resulta que no es solo de mi analito, es de mi analito y otras especies que también, ¿sí? Al aplicar ese método dan el mismo resultado. ¿Sí? Por lo tanto, O sea estoy que- determinando por exceso. ¿Se entiende? O sea Y que ese yo método no siempre es selectivo. Selectivo es cuando yo aplico un método y responde exclusivamente al analito que yo quiero determinar y no a otras especies. ¿Sí? Entonces siempre voy a tener que tener un método en el que yo sepa que tengo otras sustancias químicas que no son los cloruros para darme cuenta de que ese método no es selectivo. O sea, yo ya tengo como referencia una mezcla conocida, por ejemplo, en la que hay sulfatos y nitratos y no hay cloruro, eso yo ya lo sé de antemano. Allí aplico el método y aparece la detección de sulfatos y de nitratos, por ejemplo. Sí, esa es y una no forma. Bien. Sí, bien, Claro, esa es una porque forma. tengo que tener algo de referencia para darme cuenta de que detecta otras cosas que no Exactamente. son cloruros. Bien. Exactamente. Esa es una forma, ¿sí? De hacerlo. Otra forma de hacerlo es preparar en el laboratorio, ¿sí? Yo sé que soluciones decimos estándar. ¿Por qué le decimos estándar? Porque las preparo yo en el laboratorio y conozco la concentración de esas soluciones, ¿sí? Entonces, puedo preparar una solución con cloruros, ¿sí? Solo con cloruros y aplicar mi método analítico y ver el resultado. Puedo preparar una solución que no tenga cloruros, pero que tenga otras especies que yo sé que van a estar presentes en la muestra, que las que llamamos especies interferentes. Y entonces, digo,
listo. Esta solución la preparo solo con cloruros. Esta solución la preparo con sulfatos, ¿sí? Porque yo sé que van a estar presentes en la muestra. Y esta solución la preparo con nitratos, porque yo también sé que van a estar presentes en la muestra, ¿sí? Y entonces aplico el método analítico a la de cloruros, a la de sulfatos y a la de nitratos. Y veo qué respuesta obtengo, ¿sí? Y entonces ahí puedo probar la selectividad de ese método que estoy aplicando. A eso que les estoy diciendo se lo conoce como estudio de interferentes, ¿sí? De hecho, se prueban en distintas concentraciones también, y es para probar la selectividad del método que estoy aplicando, ¿sí? A esas especies que van a estar presentes en la muestra, pero que no son mi analito, y que pueden dar una respuesta al método analítico que yo estoy aplicando, se las llama interferentes. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí. Van a ver que a medida que nosotros vayamos, si bien vamos a dedicarnos a métodos clásicos que son mucho más simples que los métodos instrumentales, van a ver que a medida que vayamos charlando de los distintos métodos clásicos, las distintas valoraciones que vamos a ir viendo, vamos a ir charlando un poco de estas interferencias, ¿sí? Bueno, ¿qué puede interferir? ¿Qué puede reaccionar igual? ¿Sí? ¿Qué puede afectar al resultado? ¿Sí? Vamos a ir hablando un poquito de selectividad, ¿tá? Lo vamos a ir reafirmando este concepto. Pero bueno, en este punto, que les quede un poco claro, y si no, nada, lo vuelven a ver y me lo vuelven a consultar, no hay problema, ¿sí? Bien. Bueno, y dentro de las propiedades básicas, soporta a la representatividad un buen muestreo. También ayer estuvimos hablando un poco de esto, del muestreo, de lo importante que es el muestreo, ya lo van a ir viendo en otras materias y seguramente cuando lleguen a química ambiental. Qué importante es hacer un buen plan de muestreo. Y ya ayer les decía, no es lo mismo que yo vaya con mi botellita de agua a tomar una muestra del arroyo Napostá y me pare en la orilla, cargue la botellita y me vuelva al laboratorio. Eso no es lo mismo que yo hago un plan de muestreo y digo, bueno, voy a tomar agua, ¿sí? Distintas muestras de agua de la orilla, pero también del centro y a distinta profundidad, y eso va a constituir mi muestra, ¿sí? Y eso va a ser, por supuesto, mucho más representativo que si yo tomo de la orillita y me llevo la muestra para analizar, ¿está? Profe, ¿y a esa cantidad de muestras las tenés que mezclar o las tenés que ir Se mezclan. trabajando por separado? Depende de lo que uno aspira, o sea, qué resultado quiere obtener, ¿sí? Si a mí me interesa solamente muestrear, qué es eso, a un nivel de profundidad, decir, bueno, quiero saber qué concentración de cloruros hay en este nivel de profundidad porque es donde viven las especies acuáticas y demás, bueno, por ahí determino, más en la orilla, más en el centro, tomo distintos puntos, cerca del Parque de Mayo, más cerca de, qué sé yo, de Carrindanga y así, y después junto esas muestras, ¿sí? Y si a mí me interesa saber, dar un valor de cloruros general en el arroyo Napostá, bueno, tomaré en esos distintos puntos, pero a su vez tomaré a distinta profundidad y mezclo esas muestras, ¿sí? Y eso me constituye una única muestra, que voy a considerar va a ser representativa de el agua del arroyo Napostá para poder determinar esos cloruros. ¿Está? ¿Se entiende? Profe, entonces para que sea representativa tenés que mezclar todas las muestras que tomaste. Claro, sí. ¿Sí? Ah, ok. Generalmente, por eso les digo, siempre el plan de muestreo se lleva a cabo de acuerdo a al resultado que yo quiero obtener y qué es lo que a mí me interesa determinar, ¿sí? Entonces, en general uno toma distintas muestras. A veces conviene tener las muestras separadas, depende para qué. A veces es importante mezclar todos esos puntos de muestreo, ¿sí? Eso depende cuál es el resultado, qué es lo que yo pretendo determinar. Por eso habla de un buen muestreo, porque antes de ir a muestrear, no me voy directamente, me agarro la botellita o me agarro lo que sea, me voy a la arroyo Napostá y digo, bueno, a ver, me paro acá y digo, bueno, a ver dónde muestreo. No, me siento en el laboratorio, me siento donde esté y digo, bueno, esto es lo que yo necesito. ¿Qué es lo más adecuado?
bueno, es lo más adecuado tomar tanta cantidad. ¿Cuánta muestra voy a necesitar para hacer los análisis? Tanto volumen. Bueno, ¿cuánta muestra tengo que tomar entonces? ¿Cuánto tengo que traer al laboratorio? ¿En qué puntos me conviene tomarla? ¿Sí? Entonces, todo eso hace a lo que se denomina plan de muestreo y hacen a un buen muestreo. Eso lo hago antes de irme a tomar la muestra, ¿sí? De forma metódica en el laboratorio. Una vez que lo hice, entonces ahí sí, ya sé lo que voy a ir a buscar y ahí voy y tomo la muestra. De esa manera me aseguro esa representatividad, ¿sí? Que es tan importante. Recuerden que yo les dije, garantiza la correlatividad entre mi resultado y la muestra, ¿tá? Y eso es lo que yo voy a informar, ¿sí? Como resultado. Por lo tanto, ¿sí? Si yo digo, esta muestra del arroyo Napostá tiene tanta cantidad de cloruros, ¿sí? Esta es la concentración de cloruros en el arroyo Napostá, bueno, más vale que sea del arroyo Napostá y no de la orilla del arroyo Napostá que la tomé en el Parque de Mayo, en donde pude, ¿sí? Entonces, ojo con eso, por eso el buen muestreo es una de las propiedades básicas que va a soportar esa representatividad que necesitamos para que el resultado sea de calidad, ¿sí? Bien, y por último tenemos las propiedades complementarias. Dentro de las propiedades complementarias, que por ahí dirían, bueno, pero parecería que no son tan importantes, son muy importantes. Si bien están, ¿sí? Acá al final y parecería que no ayudan para nada, no hay flechitas por acá, sí hacen a lo que es la calidad del proceso analítico. Una es la rapidez del análisis, es muy importante. O sea, no solo tenemos que tener resultados exactos, es decir, veraces y precisos y de una muestra representativa, sino que además tenemos que tratar de que el tiempo de análisis sea lo más corto posible, ¿sí? De nada me sirve tener un resultado exacto si me tomé 3 meses para obtener ese resultado, ¿sí? Me está esperando el cliente que me pidió y dice, bueno, y pará, que yo el agua la necesito para regar ahora, ¿viste? Dentro de 3 meses se me secó todo. Entonces, no me puedo tomar 3 meses para hacerlo. Entonces, la rapidez del análisis, el tiempo de análisis es muy importante. Y está muy relacionado con lo que nosotros conocemos como frecuencia de muestreo, ¿sí? Ahí me había olvidado de dos. Esa frecuencia de muestreo, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuántas muestras yo puedo hacer por hora? ¿Cuántas muestras en una hora puedo llegar a procesar, en serio, obtener un resultado? ¿Sí? Están directamente relacionadas con la rapidez del análisis, que también es importante. El costo del análisis, ¿sí? Esto de decir, bueno, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto va a costar? Entonces, análisis de bajo costo, ¿sí? Son muy importantes. Es decir, dar un resultado exacto, representativo, ¿sí? Y de bajo costo. Importantísimo. Y por último están los factores personales que también son muy importantes, que están relacionados con la seguridad del operador, con la seguridad del ambiente, es decir, qué se hace en el laboratorio con los desechos, cómo se disponen, cómo se separan. Contraté una empresa que los viene a buscar y se encarga de la deposición final, ¿sí? Todas esas cosas. El analista está cómodo o hace los análisis muerto de frío, ahí, bueno, que nos pasa un poco a veces en la uni. Y está ahí muerto de frío y qué sé yo, que no se puede ni concentrar del frío que tiene, está cómodo, está en un lugar confortable, en un ambiente de trabajo adecuado. Bueno, todos esos factores personales parece que no, pero también influyen en la calidad del proceso analítico. Son tan importantes como los demás, ¿sí? Esas son las propiedades complementarias. Las 3 propiedades analíticas son fundamentales para obtener la calidad analítica que se requiere. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Y la cantidad. No, sí. De esto no, pero justo que hablaste de la cantidad de muestras. ¿La cantidad de muestras también no influye en la representatividad? O sea, cuando yo hago un plan de muestreo, ¿qué cantidad de muestras tengo que tomar en determinados sitios como para saber que esa muestra es representativa? Eso también forma parte. Sí, también forma parte. Generalmente hay protocolos de muestreo, ¿sí? Que nos indican, nos orientan acerca de cuánta muestra
se considera representativa. Y además también se tiene mucho en cuenta qué análisis voy a hacer cuando llegue al laboratorio. Entonces, además de que sea representativa, también la cantidad de muestra a veces está directamente relacionada con cuántas determinaciones voy a hacer, qué es lo que voy a determinar a partir de esta muestra, si va a ser cloruro, sulfato, cuánto volumen requiero, cuántas réplicas voy a hacer. Bueno, entonces eso todo se considera en el plan de muestreo. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Y por último vamos a ver cómo vamos a expresar los resultados analíticos, ¿sí? Después esto lo van a ir aplicando en los distintos trabajos prácticos que les van a ir explicando y van a poder ir aplicando, digamos, este cuatrimestre, al menos en esta primera parte, que nos manejemos de forma virtual. Bueno, lo van a ir aplicando de forma teórica y después ya cuando tengamos la oportunidad de hacer los laboratorios, allá por noviembre, vamos a trabajar con el informe de forma práctica. Bueno, yo les había dicho, ¿sí? Cuando les empecé a hablar de errores, que no había resultados cuantitativos válidos si no van acompañados del error, ¿sí? Entonces, que es muy importante informar el error que cometemos cuando llevamos a cabo un análisis. ¿Cómo se expresa un resultado en general en química analítica? Se expresa como valor 1 más menos valor 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese más menos? Que esto va a ser un valor 1 menos el valor 2 y un valor 1 más un valor 2. Es decir, voy a tener un intervalo, ¿sí? Que nosotros vamos a llamar intervalo de confianza. ¿Y por qué lo llamamos intervalo de confianza? Porque cuando nosotros expresamos un resultado de esta manera, lo que vamos a decir es que el valor que se considera como verdadero va a estar incluido en este intervalo, ¿sí? Este intervalo de confianza, con una determinada probabilidad, ¿sí? Entonces, con una cierta probabilidad, cuando yo doy un resultado de esta manera, afirmo que el valor verdadero está contenido en este intervalo, ¿sí? Entonces, yo ya no estoy dando un único valor, ¿sí? Sino que estoy dando un intervalo, ¿sí? De valores en el cual yo estoy afirmando que el valor verdadero está incluido en ese intervalo, ¿sí? Ese intervalo se llama intervalo de confianza y los extremos del intervalo se denominan límites de confianza, ¿sí? Entonces, valor 1 menos valor 2 sería un límite, el límite inferior, y valor 1 más valor 2 sería el límite superior de ese intervalo de confianza, ¿sí? Nosotros en esta asignatura vamos a trabajar Profe. con... Sí. No entendí esa parte, lo último. Lo de los extremos. De los extremos. Bien, nosotros vamos a informar de esta manera el resultado, ¿sí? Entonces, como lo vamos a informar de esta manera, ¿sí? Vamos a tener un intervalo. Es decir, este valor 1 más menos valor 2 me va a dar, vamos a poner un ejemplo, a ver, 5 más menos, vamos a poner 1, ¿sí? Entonces, el valor 1 menos el valor 2 sería 5 menos 1, 4. Y el valor 1 más el valor 2 sería 5 más 1, 6. Entonces, el intervalo de confianza es 4 y 6. Es decir, el intervalo, los valores que están comprendidos entre 4 y 6 constituyen mi intervalo de confianza. ¿Sí? Sería 4, 5, 6. ¿Sí? En este caso. Sí, ya entendí. ¿Sí? Y los límites de confianza serían 4 y 6, que son los límites, los extremos del intervalo. El valor más bajo del intervalo y el valor más alto del intervalo. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Bueno, y entonces, nosotros en esta asignatura vamos a trabajar con resultados de medidas repetidas. No todos los resultados siempre se expresan valor 1 más menos valor 2, siempre informamos un intervalo de confianza, pero de acuerdo a las determinaciones que se hagan, se expresan de una manera o de otra.
nosotros solamente vamos a trabajar con expresión de resultados de medidas repetidas, es decir, esto de aplicar el mismo método analítico a alícuotas de la muestra y obtener un resultado, ¿sí? Como nosotros vamos a trabajar con medidas repetidas, la forma de expresar este resultado, este valor 1, va a ser el valor promedio, ¿sí?, de las determinaciones que nosotros llevemos a cabo, y el valor 2 va a estar dado por la dispersión de los resultados de esas determinaciones, que para medidas repetidas va a tener esta fórmula. Va a estar dado por un valor t estadístico que vamos a sacar de tabla, ahora se los voy a explicar, el valor de la desviación estándar, y eso está sobre la raíz de n, que es el número de determinaciones. ¿Sí? Entonces, el valor 1 va a estar dado por el promedio, y el valor 2, para medidas repetidas, lo voy a calcular con esta fórmula. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de este valor de t que se saca de tabla, cómo lo calculamos. De ese ya hablamos, ya sabemos cómo calcular. ¿Sí? Bueno, si vemos esto, si el valor 1 está relacionado con el valor promedio, quiere decir que el valor 1, ¿con qué va a estar relacionado? ¿Con qué propiedad analítica? Con la veracidad. Exacto, con la veracidad. Entonces, como el valor 1 va a estar dado por el promedio, el valor 1 va a estar relacionado con la veracidad de este resultado. Y el valor 2 es la medida de la dispersión de los resultados con la precisión, ¿sí? Con la precisión. Con la precisión. Fíjense que involucra el cálculo. Este valor 2 involucra el cálculo de las desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, cuando yo veo un resultado, ese valor 1 lo relaciono inmediatamente con la veracidad y ese valor 2 lo relaciono inmediatamente con la precisión, ¿sí? Entonces, ¿cómo expresamos un resultado para medidas repetidas? El promedio, valor 1, más menos el valor 2, t por s sobre la raíz de n, ¿sí? ¿Qué es ese t? Por eso lo vamos a ver muy por arriba, ¿sí? Porque eso los van a ver cuando hagan tratamiento de datos. Profe, ¿podrías volver un cachito? Sí, por supuesto. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que ese valor t tiene un valor de alfa asignado y un n-1, ¿sí? Ese t sale de un test estadístico, no sé si por ahí alguno ha cursado alguna estadística y sabe, si no, los que están arrancando la carrera lo van a ver en tratamiento de datos. Tiene que ver con un valor estadístico, se obtiene de una tabla, un test estadístico, que va a estar dado para un determinado nivel de confianza. ¿Se acuerdan que yo les dije que el intervalo de confianza me informaba con una determinada probabilidad qué probabilidad el valor verdadero estaba dentro de ese intervalo? ¿Sí? Lo vuelvo a decir. En el intervalo de confianza, ¿sí?, sabemos que con una determinada probabilidad el valor medio está incluido en ese intervalo. Bueno, esa probabilidad está dada por lo que se llama nivel de confianza, ¿sí? Y es esto que vemos aquí en la tabla, ¿sí? El 90%, el 95%, el 98%, el 99%, ¿sí? En química analítica trabajamos con el 95% de confianza, con el 95% de nivel de confianza, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que con un 95%, ¿sí?, de probabilidad, estoy afirmando que el valor verdadero está incluido en ese intervalo de confianza, en ese valor 1 más menos valor 2, ¿sí? ¿Y por qué no uso 98-99 si es más alto? ¿Sí? ¿Por qué no uso un 99% de confianza? Ahí estoy diciendo con más probabilidad todavía. Bueno, porque en realidad, fíjense, acá más o menos tenemos un gráfico que ilustra cómo se distribuirían los resultados, la media y los límites del intervalo de confianza, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Si yo digo con un 99%, quiere decir que este intervalo de confianza es tan grande que, bueno, que el valor va a estar ahí adentro sí o sí, ¿sí? Nosotros no queremos eso en un método analítico. ¿Por qué? Bueno, quiere decir que nos podemos dar el lujo de tener un intervalo tan amplio que más vale que el valor va a estar ahí. Entonces, esto es al revés. Cuanto menos es la
probabilidad que yo utilizo, cuando menos es el nivel de confianza, ¿sí? Más cerca voy a estar de dar un resultado de más calidad. ¿Se entiende? Porque si no, solo el intervalo, sí, entre 1 y 100, seguro que está el valor verdadero. No, bueno, entre 1 y 100 es como muy amplio. Por eso achicamos ese nivel de confianza y decimos, bueno, no, entre 1 y 10 vas a encontrar tu valor verdadero. ¿Está? Eso apunta, porque si no, el intervalo es tan amplio que por supuesto que el valor verdadero va a estar ahí adentro. ¿Sí? Entonces, por eso trabajamos en química analítica con un 95%. Ni cerramos mucho ese intervalo al 90, ni lo abrimos tanto al 99. Trabajamos con un 95% de confianza. Ese es el nivel de confianza. ¿Sí? Y con n-1 grados de libertad. Acá les puse la definición de grados de libertad. No es un concepto que vamos a explicar acá, porque es un concepto bastante más complejo. Lo vamos a saber como que, bueno, ese -1 es el grado de libertad y me va a servir para buscar en esta tabla, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a buscar este valor de t, ¿sí? Lo voy a buscar para un 95% de confianza en esta columna y para n-1 grados de libertad. Estos serían los grados de libertad. N es el número de determinaciones menos 1. Si yo hice 5 determinaciones, n-1 es 4 y entonces entro en la tabla en 4 y en 95% y el valor en este caso para t es de 2,78. ¿Sí? Esta tabla la tienen en las tablas que les subieron de la práctica. ¿Sí? Y van a utilizarla para la expresión de los resultados. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es dejarles un problema en el Moodle, ¿sí? Que vamos a discutir la clase que viene. Lo podríamos discutir ahora, pero a mí me gustaría que ustedes intenten hacer los cálculos del desvío estándar, intenten expresar el resultado con valor 1 más menos valor 2, usando la tabla, ¿sí? Yo se los voy a dejar hoy mismo, ¿sí? Ahí habilitado en el Moodle, en donde dice tema 1, ¿sí? Cualquier duda que haya sobre eso que necesiten resolver, la pueden volcar en el foro. Cada uno de los temas que vamos a ir viendo tiene un foro asincrónico en donde ustedes pueden volcar todas las dudas que tienen, ¿sí? Y las voy contestando. Voy a subir esta clase hoy, ahora cuando termine de grabar, la proceso, la bajo y la subo, ¿sí? Al mismo link, la van a buscar en el mismo link que les dije ayer, ¿sí? Que les puse ayer. Siempre van a tener el mismo enlace para las grabaciones de las teorías. ¿Está? Así que van a tener un problema en ese tema 1 de Moodle, ya subido hoy, ¿sí? Para que puedan resolver hasta el lunes próximo. Cualquier duda la pueden canalizar por el foro de ese tema y la clase que viene, antes de comenzar con el siguiente tema, lo charlamos un poquito, ¿sí? Bien, bueno. Gracias. Eso es todo.